estamos pasados de tiempo, ¿eh? Recordad que hoy estamos hasta las 13. Desde hoy en adelante compartimos una hora más con la gente. Una horita más, con más contenido, con más invitados. Con más invitados, exactamente. Con más cosas para compartir. En un año electoral, con muchas cosas para discutir, para analizar, con listas que se arman, que se desarman, con peleas, con nuevos contrincantes, con nuevas listas, con el electorado riocuartense. Todo eso lo va a analizar nuestro invitado de hoy, ¿no? Exactamente. Marco Jures, un gusto tenerte por acá, jefe de redacción del diario Puntal. ¿Cómo le va? Un analista, un tipo que piensa y ve la realidad. Años difíciles en general, los años electorales en la Argentina, ¿no? Años muy revueltos, sí. Revueltos. Este año, con la complicación de la profunda crisis económica que hay, ¿no? Claro. Recién ustedes lo comentábamos fuera del aire, veíamos la nota que estaba haciendo Magdalena con los dueños de esa roticería. Claro. Muy complicado, ¿no? Y eso es general. Desde los empresarios que no pueden solventar sus costos hasta la gente que el sueldo no le alcanza. Claro. ¿No? Son problemas que se ven en general en la ciudad, en una economía que dentro de todo, como la riocuartense, tiene recursos, pero hay que ver hasta dónde eso va a terminar influyendo en lo electoral, ¿no? Siempre lo económico tiene incidencia. Hay que ver cuán profundo cala este año las limitaciones económicas y la crisis que se está viviendo en el país. ¿Qué pasa electoralmente? ¿Cómo está el escenario planteado? El escenario en la provincia está muy complicado de la parte de la oposición. Claro. ¿No? De un lado está Schiaretti, que la verdad que si lo hubiera pedido y si lo hubiera pensado no le hubiera salido tan bien el escenario que hoy tiene la oposición. Esta mañana el intendente visitaba los estudios y describía esa situación como, bueno, la mejor, ¿no? Claro, lo mejor que le puede pasar al oficialismo es esto que está pasando con que Cambiemos. se pelee la oposición. Claro, un Cambiemos al borde de la fractura. Sí. No se sabe si va a ir como Cambiemos, si va a ir Mestre por un lado, Negri por el otro, si va a ir el radicalismo, si Cambiemos va a seguir existiendo. Hoy se estaba presentando una impugnación a la interna. Una interna, hoy es 6. Quedan y hoy 11 es noticia días nacional el tema del conflicto en Cambiemos en la provincia de Córdoba. Títulos en los portales más importantes del país. Claro, porque es un desafío al poder y al liderazgo de Macri. Claro. Nada más y nada menos. Y no es una provincia cualquiera. Ya había tenido repercusión el hecho de que Cambiemos perdiera en La Pampa. No Cambiemos, el PRO perdió en manos del radicalismo, del candidato radical. Córdoba es mucho más, va a ser mucho más dañino en el caso de que ocurra algo similar. ¿Por qué? No solamente por la cuestión poblacional, ¿no? Y demográfica. Córdoba es mucho más importante que La Pampa en cuanto a la economía y en cuanto a la cantidad de población, sino también porque simbólica y políticamente es una provincia muy importante para el Macri. La que le dio la victoria a Macri de alguna manera. Claro, recordemos que tuvo el 71% de los votos, nada más y nada menos. Ganó cuanta elección vino después. Y que le encuentre la elección provincial en esta situación de fractura inminente, además de declaraciones de las que difícilmente se tenga vuelta en el corto plazo. Esa gente que está muy peleada hoy, el 13 de mayo, el día después de la elección para gobernador, tiene que juntarse a hacer campaña por Macri. Deberían trabajar juntos. Bueno, Negri habló de un apartamiento, la posibilidad de apartarse de Cambiemos. Ahí está la posibilidad de que se reconstituya nuevamente fuertemente la Unión Cívica Radical como único partido. Lo que pasa es que el sello lo tiene Mestre. El sello de la Unión Cívica Radical lo tiene Mestre porque es el presidente del partido. Si se va Negri por otro lado, debería ser con otro sello que no se sabe cuál es, porque tampoco sería Cambiemos. Claro. Hablan de una nueva alianza también. Claro, hay una incertidumbre absoluta. Ese escenario, tanto esta pelea que están teniendo, como la posibilidad de una fractura, es absolutamente funcional a Schiaretti, porque va a dividir la oposición. Schiaretti, las encuestas marcan que hoy ganaría con un Cambiemos unificado. Imaginémonos con un Cambiemos dividido. Fracturado, claro. ¿No? Ahora, desde la Rosada parecieran apoyar la candidatura de Mario Negri. Sí. Mario Negri es el jefe del interbloque, es un hombre fuerte y me parece que muy cercano, si no al presidente Macri, sí a su segunda línea. No así con el caso del intendente de Córdoba. Claro. Ahora, ambos se sienten con absoluto y pleno derecho de convalidar sus candidaturas. Bueno, para Mestre ha sido toda ganancia hecho de plantarse ante el poder central, ¿no? El hecho de que se le planten a Macri en Córdoba implica, de hecho, la demostración de la debilidad política que hoy tiene Macri. Claro.
amagó plantarse de esta manera Mestre hace 2 años y tuvo que terminar cediendo porque el poder de Macri era incontrastable. Macri decidía y con el dedo establecía los candidatos. Hoy, la debilidad política de Macri, generada más que nada por su incapacidad de resolver la crisis, hace que se le planten, que lo desafíen, tanto el radicalismo a nivel nacional como este radicalismo a nivel provincial. Esto va debilitando cada vez más el liderazgo interno de Macri, que necesita fortalecerse de cara a las elecciones que se le vienen al mismo. Claro. Y Mestre lo que ha conseguido es, por un lado, posicionarse a nivel provincial y por otro lado, como decías, Daniel, se ha posicionado ya a nivel nacional. Aparece en los medios como el cordobés que desafía a Macri. Pero además uno escucha declaraciones que decís, ¿qué vuelta tiene después esta fuerza política? Hoy el vice de Mestre dijo que el candidato de Macri es Schiaretti. Desde dentro de Cambiemos. Claro. Tremendo, claro. Claro, entonces uno imagina que es bastante difícil que se vuelva de esa situación. En política se puede volver de cualquier cosa. El tema son los plazos. Queda muy poco tiempo para que esta gente tenga que unirse y salir todos a hacer campaña por Macri. Van a quedar heridas muy difíciles de sanar en poco tiempo. Claro, claro. ¿Qué pasa con la impugnación que realizaron en el día de hoy? Hoy, a ver, desde adentro de lo que es Cambiemos y la Alianza, se lleva a cabo... Juez. Bueno, eso debilita mucho más al gobierno nacional, en una provincia, como decíamos, Córdoba. Sí, nadie sabe en qué va a terminar esa impugnación, ¿no? Porque se impugna... ¿Cuál fue el argumento? ¿Por qué? Que no están dadas las condiciones objetivas para que la elección sea transparente. Que no se puede controlar el proceso y que por lo tanto no se puede decir que no haya fraude. Con lo cual los propios socios de Cambiemos que plantean una línea de transparencia están diciendo, che, mi socio me puede robar. Y no han encontrado un mecanismo de consenso interno. Normalmente las internas se hacen, todas las listas se ponen de acuerdo, se fiscalizan unos a otros y hacen la interna. Claro. Acá necesitan órganos externos, independientes, que cobran millones y millones de pesos para poder hacer una interna. No sé qué va a terminar. Ahora, en ese marco, puede terminar la justicia, puede terminar una intervención nacional. La pregunta, ¿habrá internas? Y la verdad que tal como están las cosas, recién hay fecha decíamos, para interna, pero no se sabe si estamos va a haber o no. hoy es 6. Claro. Quedan 11 días. Nada. Saquemos los días feriados y los días que los días inhábiles y los días que no se puede hacer campaña. No queda nada. No es nada. Y no saben todavía quién va a contar los votos, quiénes van a ser las autoridades de mesa. Es muy difícil. El tema es cómo se resuelve. Lo más probable es un quiebre hoy. Porque Mestre, que ha salido ganando de todo este desafío, ¿lo van a bajar? Le van a decir, Mestre, correte, y él va a decir, bueno, la verdad que me voy a mi casa. Mestre hoy está plantado y está fuerte. Sí. Dicen que desde La Rosada, Marcos Peña señaló a Mario Negri como el candidato. Sí. Pero eso de alguna manera es correr con el codo al intendente de Córdoba. Sí, eso no lo movió a Mestre. No lo movió. Le sirvió incluso de aliciente para decir, yo no respeto las decisiones de La Rosada, me planto y exijo una interna. Es de muy difícil resolución y como decíamos, para Schiaretti a pedir de boca, ¿no? Es la mejor situación que podía haber imaginado el oficialismo para mantener un proyecto de poder que ya lleva 20 años. Con lo que eso implica. Normalmente un proyecto de poder de 20 años se desgasta. Y ya venía desgastado y que venía teniendo algunos golpes, pero esto claramente le favorece. Y a nivel nacional, a ver, hablando del presidente, después de la pérdida personal que se conoció este fin de semana, el desaire en el Congreso, ¿no?, que tuvo por ahí después en el discurso, con aplausos irónicos por parte de la oposición, ahora el desaire dentro de su propio partido y dentro de lo que es Córdoba, ¿genera algún tipo de desgaste? ¿Qué consecuencias puede tener en la imagen presidencial eso? Son todos indicios de debilitamiento del liderazgo político, ¿no? Cuando ya no responden los resortes internos y los dirigentes de tu propia coalición hablan de que hay un debilitamiento en el liderazgo, ¿no? Y ya no responde de la manera en que se respondía cuando la fortaleza política de Macri hacía que pudiera tomar cualquier decisión. Hoy el radicalismo está amenazando con internas. Hay toda una serie de indicios inequívocos que hablan de un debilitamiento de Macri. Y esa debilidad, dado por la cuestión económica. Bueno, eso te iba a preguntar. Si tiene que ver sobre todo con la cuestión económica. En la Argentina la economía es una de las bases fundamentales, la más importante.
Porque puede fallar la justicia, la educación, pueden fallar un montón de cuestiones. Ahora, falla la economía y tambalean los gobiernos. Yo creo que para mí demasiado con fortaleza ha llegado el gobierno de Macri a esta instancia, a esta altura del año, con el desastre económico que ha generado. Normalmente un gobierno con este contexto económico debería estar pidiendo la toalla y agradeciendo si llega a diciembre. Su objetivo debería ser llegar a fin de diciembre. Sin embargo, está competitivo en lo electoral. Es un caso de estudio, es muy extraño, Claro. ¿no? Que un gobierno llegue con este nivel de ajuste con posibilidades de reelección. Y hoy la opción de la reelección de Macri no es descabellada. No sería locado que Macri sea reelecto. No, para nada. Más que nada por la persistencia de Cristina como posible candidata y además por la atomización que tiene el peronismo. Claro. Si no es Cristina, el resto del peronismo no tiene candidatos potables, ¿no? Que sean realmente competitivos. Por oposición a Cristina puede volver a ganar Macri entonces. Sí, más A que nada pesar de las circunstancias actuales. por la atomización que tiene el peronismo, que además no encuentra, si bien hay un profundo nivel de malestar con el gobierno de Macri, menor al que debería ser en circunstancias normales, aún así la oposición no se puede aglutinar y no encuentra un candidato que pueda contener todo ese descontento. Normalmente un poder genera un contrapoder, ¿no? Es una cuestión clásica de la política. Si ese poder está debilitado, más aún. Lo extraño es que aquí el contrapoder está tanto o más débil que el poder central. Es una cuestión bastante curiosa, Claro. porque el macrismo debería llegar en muy malas condiciones a la elección. Y no parece así. Y en parte porque mucha gente le teme todavía al fantasma de Cristina. Prefiere ajustarse el cinturón, no tener perspectivas económicas antes que vuelva Cristina. Y eso es en parte una victoria del macrismo. Es decir, che, está bien, estamos mal, pero miren que puede volver Cristina y es peor. Esa dicotomía que se va a profundizar en las elecciones, el gobierno va a trabajar sobre esa grieta, hace que pueda sobrevivir en estas circunstancias, ¿no? No solamente una economía en caída, sino que una perspectiva muy mala para los próximos meses. ¿Cuáles suponés, Marcos, a tu juicio, que son las jugadas fuertes, las cartas fuertes que jugó el gobierno en este último año y medio, que lo llevan justamente a estar en ese posicionamiento, que a pesar de una economía que es difícil, una economía que está complicada, sigue estando ahí latente la posibilidad de la reelección de Mauricio Macri? Las jugadas que puso en práctica estuvieron todas por fuera de la economía, ¿no? Sacamos la economía que por eso te digo, dejemos desastroso. de lado. Sí. Jugó mucho con la cuestión judicial. La cuestión judicial, ¿no? claro. Que es muy importante, el tema de los cuadernos, meter presos a empresarios, meter presos a representantes del poder kirchnerista muy eminentes. Mucha gente dice, bueno, se está limpiando toda la lacra que dejó el gobierno anterior y bueno, las consecuencias son vivir un poquito peor. Hay gente que está teniendo ese razonamiento y de hecho Macri tiene hoy un 35% todavía de gente que lo apoya. No es menor. Claro. Es mucho si tenés en cuenta lo que está pasando con la economía y que los sueldos, veía hoy los sueldos de los docentes, el 80% está por debajo de la línea de la pobreza. Claro. ¿No? 20.000 pesos contra unos 25, Claro, 26.000 pesos. a pesar de eso, canasta el básica. gobierno de Macri es competitivo por estas otras cuestiones. La cuestión de la seguridad, ¿no? En la que el gobierno hace mucho hincapié. De hecho, Patricia Bullrich es una de las ministras con mejor imagen. Claro. Porque hace mucho hincapié en la seguridad y en esto de, bueno, ser más duros, meter preso a los chicos de 15 años. Esa beta le da todavía algún resultado al gobierno, más allá de la cuestión y la crisis económica. Hay que ver si la alcanza, ¿no? Hay un Algunos viraje dicen, a la derecha y un viraje a la derecha en el electorado. hay porque una esas parte de la son sociedad cuestiones, que siempre muerde ese. Bien Claro. liberal. Lo que Claro, está siempre mencionando, muerde ese discurso, ¿no? Y hay toda una tendencia en el continente de un viraje hacia la derecha. Hay que ver si la alcanza, ¿no? Los analistas no se ponen de acuerdo con respecto a si va a ser preponderante la economía o si van a tener incidencia otras cuestiones, como Claro. la que hablamos, ¿no? Como la judicial, como la corrupción. El cambio del discurso, la forma, digo, Claro. la dialéctica es diferente y eso por ahí también a mucha gente como que le gusta. Si el gobierno logra sacar de eje central a la economía, tiene todavía más chance. Claro. El tema es que es difícil. Si se sigue deteriorando el poder adquisitivo de los sueldos con el correr de los meses, es difícil imaginar que el gobierno sea competitivo. Pero todo depende, como decimos, qué opciones da la oposición
para un cambio de signo. Por lo pronto, la fecha que tenemos ahora los cordobeses inmediata es 17 de marzo, la interna. La interna. 12 de mayo, la elección para gobernador. Claro. Hay que recordar que si se hace esta interna extraña de Cambiemos, si se hace, es una interna abierta. Votan tanto los afiliados como los independientes, ¿no? Los que no están afiliados a ningún partido pueden ir a votar. Y eso tiene también su cuota de magia, el que voten los independientes, digamos, en una interna de un partido. Sí, claro. De una alianza. Sí, sí, pero además siempre genera la sospecha Porque, de que claro, puede haber alguna incidencia externa, ¿no? operaciones, Claro. lo que fuera. Claro, que el peronismo juegue en esto para elegir al claro. candidato que más le conviene. Por ahora no sabemos las opciones, no las conocemos. No sabemos qué va a pasar. No Es una sabemos. gran incógnita, un gran signo de interrogación que va a Claro. ser Cambiemos en Córdoba, en la provincia, ¿no? Esta elección, que es muy importante a nivel nacional. Recordemos, como decíamos recién, Córdoba es muy importante Es para un Cambiemos. bastión Todo el importante. país va a estar Claro, mirando si qué pierde pasa. y si una cosa es perder y otra cosa es perder por 15, por 20 puntos, Sí. con un Cambiemos explotado. Hay que ver qué pasa, ¿no? Va a Marquito, ser muy siempre es importante. bueno tenerte en el programa. Gracias Muchas por la gracias por invitación. visitarnos.